dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y de la costilla del hombre formó Dios a la mujer. Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. En esta mañana les saludo en el nombre del Señor y les doy una cordial bienvenida a este estudio que tenemos para esta mañana. Es necesario acercarnos al Señor en momentos de dificultad, en momentos de prueba. Tenemos que aferrarnos al Señor y encontrar las respuestas que son necesarias para nuestra vida. No podemos perder el tiempo. Es necesario que nosotros encontremos un sentido de vida, porque este mundo va llegando a su final y es momento que nosotros entendamos que es el único que podemos encontrar salvación. Por esa razón, mi querido hermano, este grupo se creó con el único propósito de poder llevar las verdades eternas que nos darán vida para nosotros poder seguir en este camino que tenemos por delante. Donde tú te encuentres, te invito a que tú te acerques al Señor, a que tú seas parte de un pueblo que le sirva y que pueda esperar la pronta venida de nuestro maravilloso Señor. En esta mañana vamos a estudiar una nueva lección, una lección que nos ayudará a entender nuevamente a nosotros como padres, como abuelos, como hermanos, a entender que es necesario acercarnos al Señor y olvidarnos de las cosas mundanas que hay en este mundo. Para eso, quisiera que tú, donde te encuentres, puedas acompañarme en oración y pedirle al Señor su dirección para poder abrir su santo libro y entender sus verdades. No somos eruditos en la palabra del Señor. Cada día aprendemos, cada día nos dejamos exhortar por el Señor para que Él haga lo que Él quiere de nosotros. Mi querido hermano y amigo, aférrate al Señor y deja que el Señor haga su voluntad contigo. Vamos a comunicarnos con Dios. Bendito Señor, en esta mañana, Señor, quisiera agradecerte porque a pesar de todas las cosas, Señor, tú nos cuidaste. Tú protegiste, Señor, a estos hombres pecadores y les da la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Dios mío, cada persona tiene familia, tiene hijos. Dios mío, ayúdalos a acercarse a ti. Ayúdale a que puedan, Señor, buscar la fuente de vida, así como nosotros queremos hacerlo. También quisiera que otras personas conozcan, Señor. Si hay algo de malo en nosotros, te damos completamente nuestra vida para que tú la transformes, Señor, y para que tú, Señor, seas ese personaje principal en nuestra vida, Señor. En este momento, cuando abramos tu palabra, Señor, acompáñanos. Tú eres, Señor, el Maestro. ¿Quiénes somos nosotros? Solamente decimos lo que tu palabra está escrita, Señor. Por esa razón, queremos que en este momento tú seas nuestro guía y nuestro Maestro, Señor. Oramos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Vamos a empezar entonces nuestro estudio. Para esta mañana el título es Especulaciones filosóficas. Especulaciones filosóficas. Sabemos que la filosofía enseña una materia que está fuera
de lo bíblico y que aleja continuamente a seres humanos de lo principal, de saber que tenemos un creador y que este mundo no fue creado de la nada, no fue creado porque así lo quiso el universo, sino que tenemos un sentido, tenemos un creador. Entonces la pregunta dice: ¿qué advertencias se encuentran en la palabra de Dios acerca de la filosofía humana? Vamos a ver lo que dice en Colosenses capítulo 2, Colosenses el capítulo 2, el versículo 8. Colosenses 2, 8, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según a Cristo. Escuchando las palabras del apóstol Pablo, dirigida la carta a los colosenses, les dice a estos hermanos: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no de Cristo. Cuando nosotros vamos a la filosofía enseña muchas cosas erróneas que están fuera del contexto de la palabra del Señor. Y cuando vamos a estudiar esas teorías humanas, nos daremos cuenta de que hay un poder que aleja al ser humano del único creador. Por esa razón, ya en la palabra de Dios nos dio una gran recomendación y una advertencia. Miren ustedes que no se han engañado por medio, dice, de filosofías y de engaños, sutileza que Satanás tuvo en el principio cuando engañó a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. Así también en este tiempo Satanás quiere engañar con esas teorías. ¿Cuántos muchachos que en algún momento estudiaron la palabra de Dios y no tuvieron en cuenta lo que la decía, se han alejado del camino cristiano y hoy sirven al mundo porque estudiaron estas filosofías, y el cual ya la advertencia había dicho que tengamos cuidado de ser engañados? Y muchos han sido engañados y hoy son enemigos de la verdad. Miren lo que dice el testimonio para la iglesia del tomo 8, en la página 319. La especulación filosófica y la investigación científica que no desprenderse de Dios están convirtiéndose en escépticos a miles de jóvenes. En las escuelas de hoy, las conclusiones propuestas por hombres eruditos como resultado de sus investigaciones científicas se enseñan con esmero y son explicadas ampliamente, dejándonos la impresión equivocada de que si estos eruditos tienen la razón, la Biblia miente. El escepticismo le resulta atractivo a la mente humana. La juventud ve de él una independencia que cautiva la imaginación y son engañados. ¡Qué terrible! Hay una advertencia para nosotros. Como pueblo del Señor, necesitamos entender que las filosofías, las investigaciones científicas, que tenemos un ejemplo cuando hombres eruditos humanamente dicen que el planeta fue creada de la nada, fue creada por una explosión, y muchos de los jóvenes, metiéndose ampliamente a este estudio, son arrastrados por los poderes del enemigo y llevados a un lugar donde Satanás los quiere. Por esa razón, nosotros, como cristianos, recomendamos, según la palabra del Señor, que tengamos mucho cuidado en ir a pisar terreno equivocado. Y también es muy triste decir que en muchas de las universidades y colegios
cristianos enseñan estas teorías, dándolo con lo contrario a lo que está escrito. Y aquí dice la sierva del Señor que muchos son atraídos a estudiar más las teorías humanas que la de Dios. Por esa razón, es necesario que nosotros comprendamos esto y que tengamos en cuenta de que es ahora más que nunca buscar al Señor en todo momento, porque el enemigo tiene una arma poderosa que lo está utilizando. Muchos de los jóvenes que en algún momento profesaron tener la verdad, hoy son enemigos de la verdad al contradecir lo que está escrito en la Biblia, al decir que el hombre fue creado del mono y a decir muchas teorías filosóficas que Dios no existe, porque muchas veces cuando nosotros clamamos pareciera que nadie nos ha respondido y dudamos de la fe y vamos a un terreno muy equivocado al punto de perder nuestra salvación. Por esa razón es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios, confiemos en Él, porque dice claramente en su palabra que nosotros, si nos acercamos, el Señor nos ayudará, no en el tiempo que nosotros queremos, sino en el tiempo que Dios lo dice. Mi querido hermano, tenemos el ejemplo de Job en el capítulo 1, cuando Job fue abandonado supuestamente por Dios. Satanás en su mente le metía que Dios es un Dios que no tiene compasión por la raza humana. Pero al probar la fe de este hombre, Satanás tuvo que reconocer que hombres que sirven al Señor a costa de todo todavía lo hay. En este tiempo necesitamos entender eso. No porque la palabra no se cumpla en ese momento es que no sea cierta, es que no tenga validez. El Señor no tarda su promesa, dice, como algunos lo piensan, sino que es paciente con cada uno, pues Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Interesante, ¿verdad? Entonces vamos a la pregunta. La pregunta decía, ¿qué advertencia se encuentra en la palabra de Dios acerca de la filosofía humana? Que tengamos mucho cuidado de ser engañados. Que tengamos mucho cuidado de ser engañados. Podemos ser engañados. Nadie está libre. Únicamente podemos estar seguros cuando el texto de Santiago 4:7 dice, someternos a Dios y creer en sus promesas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionar sobre ciertos filósofos? ¿Cómo reaccionar sobre ciertos filósofos al ver a Pablo? ¿Cómo reaccionaron ciertos filósofos al ver a Pablo? Vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 17-18. Miren lo que la palabra de Dios habla acerca de estos filósofos. Cuando Pablo les visitó, cómo reaccionaron. En el capítulo 17-18. Vamos a ver lo que dice. 17-18. Dice así. Algunos filósofos epicureos y estoicos debatían con él. Unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que predica dioses extraños, porque les predicaba de Jesús y la resurrección. Qué interesante, Pablo se encuentra en Atenas y ahora les está predicando a los filósofos, hombres de ciencia, hombres que estudiaban la tierra y otros elementos, el cual uno de ellos decía, ¿qué quiere decir este palabrero? ¿Qué es lo que está hablando? No entendemos lo que está hablando. Y otros decían, parece que está hablando de otros dioses, porque dice la palabra de Dios que les hablaba de Jesucristo. Es interesante que él se enfrentó a personas eruditas en la filosofía.
pero no por su poder, sabiendo que la historia de Pablo, cuando hubo su conversión completa, dice que él dio su servicio completo al Señor, servirle y darle la vida completamente, a costa de decir él que el vivir solamente es Cristo y el morir es una ganancia eterna. Interesante. Ahora los eruditos se preguntaban, en todo tiempo encontraremos hombres de ciencia que algunos entiendan que están equivocados, pero otros se aferrarán en sus estudios y no dejarán que la palabra de Dios los transforme. También encontramos en Jeremías 8:9. Vamos a ver lo que dice Jeremías 8:9. Otro texto interesante. 8:9 dice así: los sabios serán avergonzados, espantados y presos. Rechazaron la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría tienen? Los sabios serán avergonzados, dice. ¿Cómo pueden ser avergonzados los sabios? Únicamente con este libro que tenemos, con la palabra eterna que el Señor ha dado. Hay verdades eternas en este libro santo, y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe, esos eruditos, esos hombres de ciencia serán avergonzados, porque no tendrán sustento como lo tenemos ahora en la palabra del Señor. El Señor no nos ha dejado sin evidencias de que hay una existencia suprema. Él nos ha dejado evidencia y hoy lo seguimos viendo, esas evidencias. Por esa razón, mi querido hermano, no podemos dudar del Señor. No podemos dudar de que quizás pueda ser que estos hombres tengan razón. Porque así como Pablo predicaba a estos hombres y algunos de ellos quisieron saber más de Jesús, en este tiempo también hombres sinceros vendrán a las filas del Todopoderoso para servirle y ser una herramienta tan esencial para el Señor. En el testimonio para la iglesia, el tomo 8, la página 319 dice: la razón por la cual hay un peligro tan grande en sembrar la semilla del escepticismo en las mentes juveniles es que el corazón humano está inclinado hacia el mal. Sin duda que es así. Todo lo que debilita la fe en Dios le roba al alma el poder de resistir la tentación, elimina la única y verdadera salvaguardia contra el mal. No hemos de establecer escuelas de filosofía escolástica o para ofrecer así la llamada educación avanzada. Nuestra grandeza consiste en honrar a Dios por medio de una experiencia sencilla y práctica en la vida cotidiana. Es preciso que caminemos con Dios, que lo introduzcamos en nuestros corazones y hogares. Qué interesante. Tengamos mucho cuidado. Dice una recomendación muy esencial de la sierva de Dios, dice que no se hablan escuelas de filosofía escolástica o para ofrecer así la llamada educación avanzada. Pero lamentablemente esa recomendación de la profeta del Señor fue botada a un lado y se metieron teorías dentro del pueblo del Señor para que hoy la juventud crea más en la ciencia que en la ciencia de la cruz. Y lamentablemente hay más estudio para estos temas que nos llevan a la perdición y están dejando a un lado la verdadera educación, que es enseñar la ciencia de la cruz. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? A participar de todo con tal de que nosotros podamos ser salvos. Interesante, ¿verdad? Entonces, la pregunta dice: ¿cómo reaccionaron sobre
sobre ciertos filósofos al ver a Pablo. ¿Cómo reaccionaron filósofos al ver a Pablo? Dice que se asombraron. Y unos decían, ¿quién es este palabrero? Y otros decían, ¿a qué Dios predica este hombre? ¿Verdad? ¿Cómo reaccionaron ciertos filósofos al ver a Pablo? Dice con asombro, ¿verdad? La otra pregunta que dice, tan solo puede esperarse de los que ¿qué tan solo pueden esperarse de los que no conocen a Dios? Dice, el texto de Jeremías decía que van a ser avergonzados, ¿no? ¿Qué tan solo pueden esperarse de los que no conocen a Dios? Que van a ser avergonzados. Porque tenemos a un Dios todopoderoso que puede mover montañas y que un iletrado puede ser utilizado por el Señor para botar abajo la teoría humana. Entonces, mi querido hermano, ten cuidado de meterte al terreno equivocado de Satanás, porque puede ser que seas involucrado con eso y te olvides de lo maravilloso que tienes a tus manos. No olvides, mi querido hermano, que Él es el que te ha salvado y Él es el que te está guiando hasta este momento. Te recomiendo en la palabra y en el amor del Señor que busques al Señor mientras lo tengas al lado de ti. Que tengas una hermosa mañana y que, si Dios lo permite, volveremos a encontrarnos en un hermoso estudio para mañana. Bendiciones.